Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la hora académica 7 a.m., primer viernes de cada mes de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Cundinamarca. En nombre de nuestra presidenta de la Regional Cundinamarca, la doctora Diana Arias, y la Junta Directiva, le damos un gran saludo a todas las asistentes que en este momento nos acompañan y a los que se conectarán próximamente. El tema del día de hoy es el ruido en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Es algo que nos compromete a todas las personas que estamos involucradas en las unidades neonatal, desde la auxiliar de enfermería, la enfermera jefe, los terapeutas y el personal médico. Es importante anotar que la neonatología no solamente se basa en cerebro, respiratorio, infección y nutrición. Los pequeños detalles hacen la gran diferencia en el manejo integral del neonato pretérmino que cae en nuestras manos. Sin más preámbulo, nos acompañan el día de hoy el doctor Johnny Iván Parra Montes, pediatra neonatólogo de la Universidad Nacional de Panamá. El doctor Johnny Parra es el médico director del Hospital Materno Infantil del Hospital José Domingo de Ovaldía en David Chiriquí, y quien es el cónsul de Colombia en David Chiriquí, Panamá. Doctor Parra, buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Somos todo oídos. Gracias, doctor. Gracias, buenos días. Gracias por la presentación. Buenos días para todos los que están acompañándonos en esta jornada docente de la mañana de hoy. Vamos a compartirle algunos conceptos que creo que todos debemos manejar, aquellos que tratamos niños recién nacidos y especialmente prematuros. Incluido pues todo, tanto médicos, enfermeras, todo el personal de salud que en un momento dado atiende a recién nacidos. Sí, les comentaba pues que esta es una foto del Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía en David Chiriquí. Este es un hospital que se encuentra a alrededor de 450 kilómetros de la capital de Panamá, frontera con Costa Rica. Estamos aproximadamente a media hora de la frontera hacia Costa Rica y atiende lo que es el occidente del país, en la República de Panamá. Vamos a hablar de un tema interesante, lo que es la contaminación acústica en las unidades de cuidado intensivo neonatal, lo cual es un tema que debe preocupar a todos porque tiene mucho que ver con el manejo de estos niños, con la evolución durante la hospitalización y algunas secuelas en algún momento dado. Para avanzar un poco, pues vamos a tener que definir algunos conceptos físicos sobre lo que es el sonido, sobre lo que es el ruido. Pues básicamente el sonido no es sino la vibración de moléculas de aire que se transmiten a través del espacio, y que el receptor, que es nuestro órgano de los sentidos, el oído, a través de la oreja, el conducto auditivo, el oído medio, la cóclea, convierte en señal hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza, lo que nos permite el escuchar los diferentes tipos de sonido que existen. También debemos definir algunos conceptos como lo que es frecuencia o tono. La frecuencia o tono se mide en ciclos por segundo o hertz, y la amplitud o volumen, que se mide en decibeles. Estos son términos que vamos a estar utilizando durante la charla de hoy. Recordemos el concepto también de la audición, el campo auditivo humano, que oscila entre 16 a 18.000 Hz hasta una amplitud de 100 decibeles. Los sonidos infrasónicos solo los pueden escuchar ciertos animales en la naturaleza, que entre ellos el elefante, y los ultrasónicos, con frecuencias muy elevadas, animales como los delfines y los murciélagos. Ruido entonces se define como un sonido molesto, no deseado por una persona, y que al producirse ejerce influencia perturbadora sobre la misma, a cualquier edad, de cualquier sexo. Esta tabla nos muestra una escala en colores sobre los diferentes
niveles en decibeles de la intensidad del sonido, teóricamente deberíamos manejarnos en la franja verde hacia abajo. Ustedes ven allí que si vamos al área superior, tenemos 140 decibeles, que para el ser humano es un umbral del dolor. Cuando tenemos esos sonidos que se acercan a 140 decibeles en personas adultas, genera dolor a nivel del oído. También, como dato curioso, tenemos uno de los registros más intensos que se han hecho en la historia en cuanto a sonido, que fue la explosión del volcán Krakatoa, por allá en 1883, que fue alrededor de 180 decibeles y que retumbó en todo el planeta. Sin embargo, se habla también que aquel meteoro en Tunguska, en Rusia, llegó a generar hasta 300 decibeles en el año de 1908. Entonces, como ven, estos niveles de esta intensidad de sonido, hay rangos. Situémonos entre los 40 y los 60 aproximadamente. Ese es el rango que se maneja, por ejemplo, en una sala de cuidados intensivos. Una incubadora nueva, bien, que esté funcionando adecuadamente, oscila entre 35 y 40 decibeles. Y esto que es importante porque el tiempo de exposición causa daño a nivel del oído, a nivel de la audición. Por ejemplo, los taladros neumáticos que vemos acá abajo. Estas personas que trabajan con taladros neumáticos en las calles, rompiendo calles, si no usaran esos audífonos protectores y por tiempo limitado, con el tiempo va causando sordera. O los que controlan la llegada de aviones en los aeropuertos, son exposiciones rápidas. Un avión se estaciona prácticamente en 5 minutos, pero estas personas que trabajan en este tipo de oficio tienen que proteger su audición, aunque sean por pequeños tiempos. Entonces existen diferentes tablas. Aquí traemos un ejemplo del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, donde, por ejemplo, exposiciones de 85 decibeles, lo máximo es ponerse en 8 horas. Y hay intensidades como 109, 111, que estamos hablando de exposición máxima de 1 o 2 minutos, porque ya harían daño a nivel de la audición. Situémonos en la primera línea. En neonatología, en las salas de cuidados intensivos, como vamos a ver, hay un rango bastante común de oscilar en 60, 70, 85 y a veces hasta 110 decibeles. Ahora imagínense un niño, un prematuro, que está escuchando este tipo de sonidos, si bien no son constantes algunas veces, llegan a 100, 120, son pequeños momentos, pero que suman durante toda su hospitalización. Niños que a veces permanecen 1, 2, 3 semanas y más en una unidad de cuidados intensivos, por supuesto va a afectar la audición de una manera importante y por supuesto también lo que es el habla. Vamos a recordar que lo que es la hipoacusia o la deficiencia auditiva generalmente en los prematuros oscila entre 2 a 10%, que es muy alto comparativamente con la población pediátrica general, que anda en un rango de 0 a 1% aproximadamente. Causas de la hipoacusia. Bueno, las que se describen más comúnmente es la infección congénita por citomegalovirus. Algunas mutaciones genéticas, por ejemplo la GJB2 con exina 26, malformaciones cocleares asociadas o no a mutaciones, o trastorno del conducto auditivo externo y ausencia del mismo, microtia. Pero observen esta última parte, el prematuro. El prematuro per se, por todo, su inmadurez, los periodos de hipoxia, tanto en el momento del parto como durante la hospitalización. Algunos medicamentos que obligadamente tenemos que utilizar, que son ototóxicos, algunas cefalosporina, aminoglicósidos y algunos otros. La ictericia, sabemos bien el daño que hacen los valores elevados de ictericia, de bilirrubina a nivel de los núcleos basales y afectando también la audición. La neuroinfección, la intubación prolongada. Es importante, imagínense un niño con un tubo endotraqueal por días, con la boca semiabierta, cómo afecta lo que es la circulación, la trompa de Eustaquio, el oído medio, cambia presiones y favorece otitis. Así que, y por último, ustedes ven algo muy importante que es el tema de hoy día, que es el ruido. La cóclea y los órganos sensitivos periféricos más o menos
completan su desarrollo alrededor de las 24 semanas de gestación. Se han hecho estudios electrofotográficos de respuesta de sobresalto cuando se someten a estimulaciones vibroacústicas los fetos entre las 24 y 25 semanas con respuesta, lo que indica que ya hay madurez, que por supuesto eso se va madurando después de las 28 semanas de gestación. El niño, el bebé, el feto inútero, pues él prácticamente está aislado acústicamente. Escucha lejanamente los sonidos exteriores, igual que el latido cardíaco materno, y no solamente la parte de latidos, también recuerden que él está también percibiendo estímulos vestibulares, kinestésicos, la posición de la madre, si se sentó, si se paró, si está acostada, los movimientos fetales, el bebé en posición de cabeza cuando ya está en posición encefálica, y algunos otros estímulos rítmicos, latido cardíaco, el sueño materno, etcétera. Son una serie de estímulos sensoriales que el niño tiene inútero. Y al nacimiento ocurre una serie entonces de cambios bruscos que muchas veces no le prestamos la atención debida. De un lugar oscuro, sin luz, intensa, del útero, sale a una sala de parto o a un salón de operaciones en una cesárea con una lámpara, con luces muy brillantes e intensas, ruidos altos, de ese sonido alejado que él tenía, de pronto ruidos altos donde se escucha la máquina de succión, se escucha la voz de los médicos y enfermeras, una pinza que se pone sobre una riñonera, etcétera. Entonces, eso son estímulos que llegan a ser incluso dolorosos para estos recién nacidos en ese momento y que afectan, por supuesto, su conducta inmediata. Luego, ese niño que es trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales continúa con agresiones físicas, sonoras, lumínicas, térmicas. Manejamos salas climatizadas en las áreas calientes, de clima caliente, climatizadas para el médico, la enfermera, o en las áreas de Bogotá, por ejemplo, clima frío, pues si no se climatiza, son áreas muy agrestes o muy con agresiones físicas para sobre todo recién nacido prematuro. Bueno, y algunas también de tipo electromagnética a través de una serie de equipos. Nos interesa este niño es el prematuro, sobre todo el prematuro extremo. Infortunadamente, además de la inmadurez anatómica, funcional, la capacidad limitada que tiene para procesar, registrar, defenderse, y una alta vulnerabilidad. Un bebé que tiene poca respuesta a la termorregulación, inmunodeficiente, con riesgo de infecciones, inmadurez neurológica, incapaz de defenderse de muchos estímulos. Entonces, somos nosotros llamados a defender a estos seres humanos. El ruido afecta de diferentes maneras al neonato, alteraciones fisiológicas como por ejemplo alteraciones en la frecuencia cardíaca, sobre todo generando taquicardia, en la frecuencia respiratoria, sumando la patología respiratoria típica del prematuro, aumentos en la frecuencia respiratoria, trastornos en la oxigenación, trastornos hormonales y algunos también en lo que tiene que ver con los periodos de vigilia-sueño e irritabilidad. La apnea, frente a ruidos muy intensos, la apnea se presenta con mucha frecuencia en el prematuro secundaria a ruidos. La hipoxemia con alteración de la oxigenación periférica, la saturación periférica, esto conlleva un mayor consumo de oxígeno y nos altera los gases arteriales, el manejo de la patología respiratoria o cardíaca de fondo. También taquicardia, taquipnea, aumento en la presión arterial, vasoconstricción. Algunos ruidos muy intensos y súbitos producen alteración en el ritmo de las corrientes bioeléctricas con crisis convulsivas, sutiles, pero se dan. También intolerancia gástrica. Muchas veces no prestamos atención a esto. Un ruido puede causar vómitos, espasmos pilóricos, reflujo, restos de alimentos, y esto conlleva reducción de calorías, sobre todo cuando se inició la vía enteral. Se ha descrito también, secundario a la exposición al ruido en la unidad de cuidados intensivos, disminución de la hormona de crecimiento, secreción aumentada de catecolaminas, desequilibrio hidroelectrolítico, retención de sodio, disminución de la diuresis. Como ven, afecta a todos los sistemas prácticamente. Las fuentes de ruido en las unidades, bueno, principalmente las alarmas, por ser pues una especialidad donde se utiliza mucha biotecnología para
ayudar en la sobrevida y monitoreo de estos niños, las alarmas de los equipos es uno de los factores que afectan mucho, que contribuyen al ruido de fondo. También la presencia de los teléfonos, tanto fijos como celulares, el ruido que genera la incubadora en su rotor para mantener un flujo laminar positivo, el personal médico y todo el personal sanitario, es decir, todo el que entra en la sala, interconsultadores, otras especialidades, trabajo social, fonoaudiología, terapia, todo lo que entre en la sala, psicólogos, afectan de alguna manera en cuanto al aumentar el ruido en lo que es. Pero igual también los padres, los familiares, sea que permanezcan en la sala o sea que dependiendo de la estructura que tengan en la sala, si hay horas de visita o se permanecen, son factores contributorios que también tenemos que manejar. Y también el llanto de otros niños. A veces tenemos una sala y nos hacemos inmersos en escuchar de pronto 10, 15, 20 niños llorando a la vez. Nosotros no lo percibimos, pero están afectando y aumentando el nivel de ruido de fondo. Esto ocasiona que a veces hayan periodos entre 50 a 80 decibeles y picos superiores a 120 decibeles. Recuerde que algunos estudios señalan que cuando el sonido generalmente supera los 77 decibeles, puede causar dolor en el neonato. 77 decibeles. Si recuerdan la tabla inicial, aquella donde les puse los colores y decibeles, 140 decibeles generaban dolor en un adulto. Para un neonato, especialmente prematuro, los 77 decibeles, alrededor de 70, genera dolor. También hay un estudio brasileño, hecho por una enfermera en 2011, donde hizo un estudio observacional alrededor de 10 semanas y encontró que la voz, la conversación, especialmente del personal médico y de enfermería, era más intensa, alrededor del 99% presente en el turno 7 a 3, y luego también bajaba un poco hacia el turno de la tarde a un 90%, y que en suma generaba un aumento del fondo, de lo que se llama ruido de fondo, ruido ambiente de 3 a 9 decibeles, el solo hecho de hablar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos valores. Aquí ven, por ejemplo, que la voz normal en un momento dado, sin gritar, puede oscilar entre 50 a 60 decibeles. El motor de la incubadora, quizás nosotros afuera de la incubadora no escuchamos, pero si usted tiene la curiosidad de acercar la oreja a la incubadora, escuchará un rotor que tiene un sonido que genera ese flujo laminar positivo, que genera la temperatura, 50 a 86 decibeles, siempre y cuando esté bien calibrada, es una incubadora relativamente nueva. Las alarmas de los equipos, abrir la ventanilla de incubadora. Miren lo importante que es esto, las ventanillas, las portezuelas de la incubadora que tienen un broche para cerrar. Algunas son de tela y son más factibles, pero generalmente las nuevas incubadoras casi todas traen un cierre suave, pero si se hace en forma brusca puede aumentar o hacer golpes de 92 decibeles. O apoyar sobre la incubadora un expediente, un tetero, cualquier riñonera, cualquier equipo, puede generar movimientos, sonidos súbitos de hasta 110 decibeles. Abrir o cerrar. Las incubadoras, recuerden que abajo, en la parte de abajo, tienen una serie de gavetas para guardar algunas pañales, algunas cosas personales de ese bebé. Y abrirlas y cerrarlas en forma fuerte generan hasta 116 decibeles, o golpear la incubadora para estimular al recién nacido. Por ahí no es extraño que vean a alguien de pronto que ven un niño en pausa respiratoria o apnea y lo que hacen es golpear la incubadora, o que accidentalmente alguien que está haciendo aseo puede golpear la incubadora y generar sonidos súbitos hasta de 140 decibeles. Vamos a hacer una comparación práctica entre algo que podemos encontrar en la sala y comparación con situaciones cotidianas. Por ejemplo, el cierre de las portezuelas en la incubadora llegan a 100 decibeles, equivale a una cortadora de césped, de jardinería. El cierre de las puertas metálicas inferiores que llegan a 90 decibeles equivale a un taladro neumático. El golpe en la cúpula de acrílico de la incubadora con los dedos, el tamborillar encima de la incubadora con los dedos, 80 decibeles equivale a un tráfico intenso. El burbujeo que muchas veces las tubuladuras o corrugados de los nebulizadores y de los ventiladores genera una turbulencia porque la trampa de agua está funcionando inadecuadamente, genera hasta 70 decibeles que equivale al ruido de una aspiradora. El encendido y apagado del motor de la incubadora 60, que equivale a la conversación normal. Como ven, están sometidos estos neonatos pobres, prematuros, a una intensidad de sonidos que muchas veces son súbitos. Entonces afectan muchas
órganos, sistemas y situaciones. Esto, como ven acá, puede haber alteraciones en el sistema inmunológico, cardiorrespiratoria, calidad de sueño, pero también el rendimiento. Y aquí me estoy yendo hacia la parte del colaborador, del médico, de la enfermera, del técnico, del que visita la unidad, sobre todo los que permanecen más tiempo, porque aumenta los errores y accidentes laborales. Esto es sobre el personal ahora, incluso sobre los padres. Vigilia tensa y fatiga intensificada. El ruido intenso o permanente de fondo en la unidad de cuidados intensivos produce contracciones prolongadas y minúsculas de músculos de la expresión, de la risa. Usted no se da cuenta, pero tiene esa cara con un rostro, con una tensión, gesticulación en general. Alteraciones de la actividad intelectual, concentración, destreza, aprendizaje. Y esto conlleva a riesgos porque se necesita mucha habilidad motora para procedimientos muy especiales dentro de la unidad de cuidados intensivos. Ruidos intensos hasta 130 decibeles en algunas personas muy sensibles puede generar vértigo y pérdida del equilibrio y puede caerse. Entonces, como ven, es realmente algo que afecta no solo al recién nacido, sino al personal. De hecho, hay estudios sobre el burnout en el personal por los niveles de ruido alto, además sumado al estrés, decisiones de bajo presión, alto grado de exigencia de procedimientos especializados, muchas veces problemas organizacionales entre el grupo y la situación constante de exposición a la muerte. Todo eso se suma y genera mayor estrés. En este estudio que hizo Garrido y Camargo, son enfermeros, los niveles en la sala, el nivel era que encontraron ellos era de 51.4 hasta 77.6 decibeles y un ruido de fondo permanente de 57.9 decibeles, que eso es altísimo. Existen normas especialmente laborales para el control de ruido, utilización de audífonos, mantener cierto nivel. Sin embargo, en salud, en las instituciones de salud, si bien hay normas, muchas veces no se cumplen. Y es ahí donde tenemos que nosotros prestar atención y contribuir. En el caso de nuestro, acá en Panamá, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y el Departamento de Salud y Atención Integral a la Población, ya por allá desde el año 2007, hay la Ley 4 en Panamá, que habla del tamizaje neonatal general. Especialmente se inició en el 2007, con el tamizaje metabólico. Es universal en Panamá, se hace a todos los recién nacidos, hacemos 7 pruebas desde 2007. Pero recientemente, y creo que en eso ustedes nos llevan la delantera, el tamizaje auditivo se hizo como parte de norma desde 2019, igual que el tamizaje cardíaco universal. En Colombia tenemos conocimiento de la resolución 3280 del 2018. Creo que tenían 3 años para implementarla. Y dentro de esto era promocionar el mantenimiento de salud, incluida la población materno-perinatal y el tamizaje auditivo universal. Creo que se agregó luego la ley 1980 en junio del 2019, que ya hace el tamizaje metabólico también como parte obligatoria en el sistema público de salud y nos parece muy importante. La Academia Americana de Pediatría recomienda un máximo aceptable de 45 decibeles en las unidades de cuidado intensivo. Esto está muy lejos de ser cumplido realmente y creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho entre todos. Esto es un trabajo de todos, desde el que hace aseo, el que visita la sala, el familiar y la parte médica y enfermería, para que bajemos el tono, la intensidad de sonido que de por sí ya la misma tecnología ya genera. Ahora nosotros contribuyendo con nuestra voz, nuestros celulares y otros aditamentos sonoros. Más o menos se recomienda en un ambiente tranquilo un rango de 40 a 50, se podría tolerar. En un ambiente intermedio 50 a 60 y en cuidado intensivo muchas veces hasta 70 decibeles. Este es un estudio de los pocos que hay sobre el tema. Es una revisión sistemática que se publicó ahora en el 2019 e incluye trabajos desde el 2009, publicaciones hasta el 2018. Y ahí se trata de establecer niveles de evidencia y grados de recomendación A y B, sabiendo pues que A son aquellos procesos o procedimientos que tienen una alta sustentación, donde los efectos deseables superan a los indeseables y que hay más o menos un respaldo
bastante con evidencia para recomendarlo. Y lo que es la recomendación B, pues no es tan fuerte, la recomendación es más débil, pero se podría en un momento dado utilizar. Este trabajo abarca, es amplio y abarca lo que tiene que ver con alimentación, sueño, contacto piel a piel, manejo del dolor, posición, educación, incluye la familia, pero también incluye lo que es las recomendaciones del entorno sensorial. Se implementan, o sea, en muchas unidades implementamos exposiciones sensoriales positivas tempranas, beneficiosas para el desarrollo neurosensorial del niño, táctiles, auditivas, visuales, sinestésicas, gustativas, olfativas. Sin embargo, la evidencia hasta ahora, por lo menos en esta metaanálisis, es una evidencia y recomendación tipo B. Pero este mismo estudio de metaanálisis, sin embargo, las intervenciones enfocadas en reducir el ruido en el ambiente de la unidad de cuidados intensivos, la actividad general sí está con una evidencia y recomendaciones de grado A, confirmado, y eso nos hace pues fortalecer esta conducta que tenemos que entre todos mejorar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay una serie de medidas y condiciones ambientales, acústicas, una, por ejemplo, las arquitectónicas, otra, la educación sanitaria, que prácticamente es lo que fundamentalmente va a hacer el cambio. En cuanto a algunas de tipo arquitectónica, por ejemplo, se recomienda tener un área aislada, específica, ojalá cerrada para médicos y enfermeras durante la visita puedan luego hacer la discusión de casos, hacer la escritura en los expedientes virtuales o en los expedientes manuales, en papel, pero lejos de los niños. Lo otro, tener un área para que los niños muy delicados o más graves estén lo más alejado posible de las fuentes más intensas de ruido. También se han utilizado estos aislamientos acústicos en techos, pisos, paredes, son espumas absorbentes que realmente disminuyen 1 a 5 decibeles. Aunque esto, vamos a ver ahorita más adelante, que 1 a 5 decibeles muchas veces ayuda mucho y cambia algunas cosas, como vamos a ver. Entonces, prácticamente tenemos este otro estudio, que es un estudio canadiense, es un estudio transversal, prospectivo. Ellos lo que hicieron fue monitorear, utilizaron mediciones acústicas visuales para controlar el ruido y posterior a la alarma hacer periodos de silencio. Lo hicieron inicialmente por 3 meses, luego se fueron hasta 1 año y los resultados realmente no fueron muy alentadores. Por ejemplo, a corto plazo encontraron que el ruido disminuyó entre 54.2 a 49.4, lo cual no fue significativamente importante. Igual que las pausas respiratorias, las pausas de silencio tampoco contribuyeron, a pesar de las alarmas que sonaban y alertaban, no hubo cambios significativos. En este trabajo se concluye que básicamente es la educación continua sobre el efecto de perturbación que produce el sonido, lo que en un momento dado va a hacer que todos cambiemos esto, y no precisamente los equipos. Sin embargo, no significa que por eso vamos a dejar de utilizar estos equipos. Este es un semáforo que nosotros tenemos en nuestro hospital y que muchas unidades tienen, en donde según el nivel de intensidad del sonido cambia a luz roja a luz amarilla, y también genera un audio donde dice silencio por favor. También están en las salas los decibelómetros o medidores de sonido, intensidad de sonido. Esto también lo tenemos nosotros en nuestro hospital y muchos hospitales y unidades de cuidados intensivos la tienen, pero debemos monitorear, hacer un seguimiento. Esta es nuestra unidad, acá tenemos en cada sección tenemos estos medidores de ruido, igual que los semáforos, acá tenemos también, y más o menos hacemos monitoreo en lo que se llama salud ocupacional, y con control del comité de calidad, hacemos medición de ruido, no solo de la sala de neonatología, sino de todo el hospital, salas, pasillos, salas de espera. Y en caso de neonatología, observen,
si hacemos monitoreo 24 horas, pero lo que aquí hacemos, esto fue en agosto del 2021, se toman 2 veces a la semana un muestreo y buscamos las horas pico, las horas de mayor intensidad sonora por sección, intensivo, intermedio, aislamiento respiratorio que tenemos y crecimiento y fototerapia. Y como ven, realmente la media, que son estas líneas, estos valores en rojo que están debajo, son por encima de lo que se recomienda en la Academia Americana de Pediatría. Curiosamente, en nuestra unidad de cuidado intensivo es un poco más silencioso que el resto de la sala. Esto tiene que ver quizás porque la sala de intermedio tiene más pacientes. Acá en intensivo podemos tener 18 niños, mientras que acá podemos tener hasta 45, más personal, por supuesto, y que ahí es una sala abierta que permite mucho la reverberación o el eco. Aislamiento, hubo 3 días que no, porque no había paciente en el área de aislamiento, y fototerapia también. Esto debe monitorearse permanentemente. Acá en Colombia existe un estudio, este estudio es descriptivo, también prospectivo, y ellos lo que hicieron en la Fundación Siren en Cali fue medir la intensidad sonora precisamente en la unidad de cuidado intensivo, y lo que encontraron fue eso, que estaba por encima del valor permitido, y en ellos oscilaba, al menos en este trabajo, entre 46.5 y 73.6, y miren lo curioso, que el mayor generador de ruido fue el personal de la sala. También existe un trabajo que se hizo en Santa Marta a través de la Universidad del Magdalena, el programa de Ingeniería Ambiental. Este es un estudio descriptivo, observacional, no intervencionista. Ellos lo que hicieron fue simplemente a largo plazo observar los diferentes intensivos. Ellos tienen intensivo de adultos, de pediatría y de neonatología. Y encontraron rangos entre 57 y 65 decibeles, siendo la sala de pediatría la más ruidosa, pero igual alta, todas. Neonatología estuvo entre 59.5 a 65.3. Hay que manejar el concepto de presión sonora. ¿Qué es presión sonora? Realmente se mide a través de un logaritmo, determina la intensidad del sonido. Es decir, que en la escala logarítmica, la medición de ruido en decibeles, un aumento o disminución de 3 decibeles, mire qué poquito, hace incrementos o disminuciones de cerca del 50% en lo que es la presión sonora. Vamos a ver algunas situaciones donde esto se ve muy claramente. Algunas variables en el neonato aumentan el peso del neonato. Imagínense un neonato en una incubadora cerrada, mientras más pequeñito, hablemos de niños de 500, 600, 700 gramos, es como estar en una gran caverna, una persona a llorar, va a hacer eco dentro de la incubadora. Mientras más grande el niño, el eco va a ser menor. Eso ocurre entonces, es inversamente proporcional al peso del neonato, por esa superficie corporal pequeña. Incluso los mismos pañales cuando se utilizan son también tan pequeñitos, y todo eso favorece lo que es la reverberación. O sea que ya de entrada, el solo hecho de estar, no solo el ambiente, la intensidad, el sonido que genera la misma incubadora, sino el mismo bebé con su llanto, cuando no está intubado, genera también eco, reverberación dentro de la incubadora que magnifica el nivel de presión sonora. También la conversación en la sala se transmite en forma lineal, por eso hay que hacer algunas medidas acústicas de aislamiento. Puede ser sobre la incubadora o, como les dije, buscando un lugar físico aislado para médicos, enfermeras, y no estar hablando al lado de las incubadoras. Hay un efecto que se llama cascada del ruido. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión sonora, cuanto más elevados son los ruidos de los equipamientos, es decir, tenemos mucho ruido de fondo o de ambiente en la sala, equipos, alarmas sonando, ventiladores, alarmas sonando, la incubadora, la succión, hace que los profesionales eleven su tono de voz. Entonces todo el mundo habla como más alto, y lo peor es que la respuesta en tiempo para atender las alarmas se hace más lenta, más prolongada. Así que eso, pues, simplemente, como dice allí, por raciocinio inverso, si somos más silenciosos, todo va a ser entonces más bajo, vamos a hacer más rápida la respuesta ante situaciones de alarma o alarma de los monitores. La incubadora aísla del ruido exterior entre 10 a 15 decibeles, dependiendo de qué material tiene la capota, el acrílico, qué es, polivinilcloruro, qué es. Sin embargo, se pueden ayudar con estos cobertores que de alguna manera pueden contribuir. Sin embargo, la permanencia en la incubadora, sobre todo las cerradas, es uno de los factores que contribuyen a la sordera en neonatos. Imagínense ustedes estar dentro de una incubadora 3 semanas, 4 semanas a 35, 40 decibeles. Es un zumbido permanente.
que al cabo de 3 semanas usted se va para su casa y ese sonido permanece y altera el desarrollo, sobre todo un sistema auditivo neurológico inmaduro. Entonces sí es muy importante que tengamos en presente que pues, mientras más rápido podamos sacar un incubador al niño, mejor. Perdón. La colocación de cobertores pareciera que no ayuda mucho en cuanto a frecuencia entre 500 y 4000 Hz. Las diferencias son muy pocas. Sin embargo, pues todas las medidas que podamos utilizar como mecanismo de protección para el neonato son bienvenidas. El ruido también afecta lo que es el ritmo circadiano del recién nacido, especialmente el prematuro, con trastornos del sueño. Además son salas que tienen luz 24 horas. No hay noche, no hay oscuridad, no hay día. Entonces tenemos que procurar que nuestras salas tengan periodos de baja intensidad lumínica, utilizar aditamentos para poder bajar la intensidad de la luz de toda la sala, o cubrir incubadoras para que el niño tenga periodos de oscuridad y de luz, igual para lo que es el ruido, ¿no? Los efectos nocivos del ruido están en relación con la intensidad, tiempo y recuperación del estímulo. Entonces es importante que el sueño se respete, porque si no estos niños salen de la unidad con alteraciones del sueño, del ritmo circadiano, parasomnios y más. Entonces, en general se debe hacer un diseño e implementación de herramientas de capacitación y concienciación. Creo que ahí radica todo. Los estudios que han usado una serie de herramientas para aislar, para contribuir a disminuir el daño potencial por el ruido en las unidades de cuidados intensivos neonatales realmente no son concluyentes. Los estudios han sido de muy difícil diseño porque las poblaciones son pequeñas, heterogéneas, la forma de medición, así que no se encuentran realmente estudios grandes, series, para poder hacer recomendaciones concluyentes. Pero, como dije, evidencias tipo B pueden hacer que definitivamente se utilicen muchas herramientas para contribuir a disminuir este daño. Hay que diseñar guías que incluyan el cuidado ambiental en la UCI. Cuando hacemos nuestras guías, debe incluirse el cuidado ambiental. Muchas veces se centran en la patología, vamos a hablar de déficit de surfactante, pulmón húmedo, encefalopatía, todo enterocolitis, pero usted no ve capítulos que incluyan el cuidado ambiental en la unidad. Y esa docencia tiene que ser también continua al personal. No vale hacer una docencia hoy y ya. En un rato ya no nos acordamos y no es permanente. Eso significa que entonces hay metas. Hay metas a corto plazo, como evitar el uso de celulares en la unidad o ponerlos en modo vibratorio, controlar el manejo de las incubadoras cuando hay que movilizarlas, sobre todo el personal de aseo, regular el nivel de alarmas. Las alarmas se deben no solo regular en cuanto a la intensidad, sino también en todos los turnos. Cada vez que un grupo de turno entra, debe revisarse alarmas de equipos, monitores, ventiladores en cuanto a la intensidad. A largo plazo o a mediano plazo, ya infraestructura, esto incluye la parte administrativa de los hospitales, por supuesto, presupuesto para hacer cambios estructurales, amortiguación sonora, áreas aisladas, etcétera, para minimizar el riesgo de potencial del ruido. También debe haber un monitoreo permanente, un grupo auditor, sea el comité de control de calidad o quien sea, pero debe haber un grupo que audite periódicamente los ruidos, evaluar los resultados y tomar medidas con los resultados. Nuestro hospital, como dije, salud ocupacional, se encarga de esto y hacemos la retroalimentación. Sin embargo, pues es una campaña permanente porque aún así los cambios se van dando, pero es un proceso lento. Hay que incluir los padres, sobre todo en las unidades donde los padres están permanentemente acompañando a los neonatos o en los periodos de visita. Hay que incluir los padres porque son primero generadores o sumatorios de lo que es el ruido de fondo, pero también para que aprendan el concepto del daño por ruido para cuando el niño tenga egreso y que se continúe en la casa, porque nada vale haber hecho usted grandes milagros con estos niños en la sala de cuidado intensivo y en casa se somete a sonidos intensos de televisión, televisores, de equipos de sonido y otras cosas celulares a todo volumen, y hay que estar pendiente y recomendar precisamente para que no haya problemas. Hay una tendencia a utilizar en casa los famosos sonidos blancos, que son como arrullo para dormir al niño,
son sonidos que tienen todas las frecuencias audibles del ser humano, pero a una sola longitud de onda. Y cuando se pone a un volumen determinado, prácticamente aísla el sonido exterior. Eso está correcto siempre y cuando se use por periodos muy cortos. Hay trabajos también que hablan que cuando se usa en forma frecuente o con sonidos altos, al contrario, contribuye a alterar la audición, a afectar la audición y, por supuesto, el lenguaje. Se pueden aplicar o colocar carteles alusivos a la disminución del ruido en todas partes, en toda la sala, prácticamente encima de la incubadora, que diga quiero dormir, bebé descansando, en fin, para crear esa conciencia en forma permanente y recordarnos a todos que debemos mantener ruido y respetar a estos recién nacidos. Limitar las conversaciones cercanas al neonato. Si bien la incubadora, como les dije, aísla algo, es muy poco lo que aísla. Al final son cajas de resonancia. Así que hay que hablar con tonos bajos y solo lo necesario. Hay que responder rápidamente a las alarmas, incluyendo el teléfono. Hay que tener personas que contesten el teléfono. Hay salas donde el teléfono está, pero como todo el mundo está en sus actividades, el teléfono timbra y timbra y timbra y timbra y nadie lo contesta. Evitar los ruidos bruscos. Sobre todo cuando mueven equipo, cuando llegan equipos de aseo, tener mucho cuidado. Las portezuelas de las incubadoras cerrarlas en forma suave, diligente, porque ya ustedes vieron la intensidad de sonido, son pequeños segundos, pero que sumatoriamente hacen gran daño. Evitar el choque de las mesas, sillas de soporte, los atriles de las venoclisis, las tablas contra la incubadora, no colocar objetos sobre la incubadora. Por favor, esa mala costumbre en un momento dado tocar la incubadora, hay que evitarlo, tamborilear sobre la incubadora. Pues los equipos de sonido radio, ninguna unidad debe tener radios o equipos de sonido en las unidades. Favorecer el ritmo circadiano de los neonatos, instaurando horarios, lo que tiene que ver con el protocolo de intervención mínima. Básicamente, dejar dormir al neonato, pero haciendo todo lo que el protocolo de intervención mínima recomienda, para que sean periodos de sueño y que cuando vamos a intervenir, pues intervengamos todos, aseo, los procedimientos, todo lo que haya que hacer. Ubicar a los pacientes más lábiles lejos de áreas muy congestionadas o ruidosas. En otras palabras, humanizar la asistencia clínica neonatal. Tener el ambiente como uno de los enfoques de cuidar en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Es fundamental. Si nosotros no tenemos el ambiente como parte de nuestra terapia, pues podemos manejar muy bien la patología neonatal básica, pero todos estos factores nos van a hacer permanencia de hipoxia, de acidosis, retardar los tratamientos, hacer que los tratamientos no sean eficientes y secuelar al recién nacido. Entonces, la importancia y el conocimiento de la posible contribución de los factores ambientales en la evolución de la patología del neonato y su respuesta ha sido incluida recientemente como una disciplina. Existe ya la neonatología ambiental. Créanme, señores, que y esto va con los médicos, que las enfermeras nos llevan años luz. Si usted revisa la literatura, la mayoría de las publicaciones, tanto europeas, americanas y latinoamericanas, son generadas por enfermeras. Felicitaciones. Y creo que todos, si bien el médico tiene el concepto y conoce, creo que debemos involucrarnos en hacer series de trabajos un poquito más amplios en cuanto a métodos que podamos hacer que haya mayor conciencia y que todos vayamos hacia esa línea del respeto ambiental para las unidades de cuidado intensivo neonatales, porque infortunadamente pues fallamos en eso. De por sí la unidad de cuidado intensivo neonatal por la biotecnología es ruidosa. Si además de eso contribuimos nosotros, pues nuestros neonatos van a tener una suerte en cuanto a lo que es el seguimiento, el neurodesarrollo, las escalas de Braselton van a estar alteradas mucho más allá de los 24 meses, la parte auditiva, así que es muy importante que todos contribuyamos. Creo que es lo que tenía para hoy para ustedes. No sé, pues ojalá haya preguntas y podamos conversar algunas otras cositas adicionales. Así que muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor Parra, por esa nutrida y sustanciosa conferencia. La verdad es que quedamos bastante
preocupados y tenemos que prestar más atención y para el compromiso y empeño que debemos tener en las unidades, porque definitivamente sí, el compromiso es del día a día de lo que nosotros tenemos que hacer para mitigar y disminuir esa contaminación auditiva en las unidades. Esperamos entonces las preguntas. Por el momento no tenemos preguntas. Vamos a mirar a ver acá. Es importante recalcar entonces y pensar en la neonatología ambiental, doctor Parra. Así mismo es. Así mismo es. Sí, no, y esto va derivado de lo que es el monitoreo temprano de la función auditiva. Creo que es muy importante que los estados estén involucrándose en ya como normas nacionales en lo del tamizaje auditivo, que es fundamental. Un neonato, sobre todo el neonato de alto riesgo, antes de salir, incluyendo el niño sano, a las 48 horas se debe hacer sus primeras emisiones otoacústicas. Recordando que las emisiones otoacústicas solamente miden la parte periférica hasta la cóclea, y si queremos ser más complementarios, pues hacer ya potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, que ya mediría hasta la audición central. En los casos de niños de alto riesgo, el caso del prematuro, o niños que han sido sometidos a ictericia importante, meningitis, sí es bueno que se le hagan ambos estudios. Algunas veces se difiere hasta la tercera semana estos estudios para permitir cierta circulación de endolinfa en el oído medio y que permita pues las respuestas mejores, porque en los casos de las emisiones otoacústicas se da mucho el falso positivo, hasta un 9%, entonces es importante. Pero sí, yo creo que vamos por buen camino en cuanto al monitoreo de la sordera, de la hipoacusia en estos niños. No sé si hay preguntas, doctora. Sí, sí tenemos preguntas. Tenemos acá el doctor Muñetones, dice, ¿cómo se recomienda entonces realizar la musicoterapia? ¿Solo en vigilia? Sí, precisamente hablábamos de eso. Es uno de los métodos que se utilizan, que tienen evidencia B. Se debe hacer para inducir el sueño y dejar unos minutos tan pronto se ve que el niño durmió profundamente. No se debe dejar en forma permanente más allá cuando el niño está dormido. Es decir, se utilizará como inductor del sueño. Yo sé que se han usado ondas rítmicas como la música de Mozart, etcétera, pero igual lo que se llaman los sonidos blancos, pero solamente para inducir el sueño. No, mientras está dormido, no. Se habla también de la importancia de la estimulación, de pequeños estímulos positivos de la audición. Por eso es que muchos no están de acuerdo con utilizar, por ejemplo, tapones de oído en los prematuros, porque cierto estímulo positivo ayuda en el neurodesarrollo de estos niños, en el mejor crecimiento. Por ahí hay un estudio interesante que salió en el 2020, es un estudio pequeño de 34 pacientitos, pero el índice de desarrollo mental a los 18 22 meses fue un poquito mejor que el grupo que no usaron los tapones. Pero son grupos muy pequeños, estudios de 34 pacientes que no son concluyentes y no podemos hacer recomendaciones. Y hay la contraparte, hay estudios, por ejemplo, por allá en unos anales en unos anales de la Academia de Ciencias de Nueva York, por allá en el año 2012, igual que un grupo de investigación en enfermería en Brasil, encontraron que, al contrario, poner estos tapones, neomuffs, igual que los lentes, muchas veces lo que hacían era alterar más la frecuencia cardíaca, hacían taquicardia, los niños se ponían intranquilos y no recomendaban. Entonces, por eso invitamos a que estos estudios se hagan, que todos participemos y diseñemos estudios con series más grandes, con involucrar más pacientes, porque pasa eso, que todo es como no concluyente, dado que son series muy pequeñas. Tenemos una pregunta, dice, ¿no se debe colocar nada encima de las incubadoras por la salud auditiva del recién nacido? Yo expliqué eso ahorita, realmente baja 1, 2, 3 decibeles nada más, aunque en presión sonora significa mucho. Ustedes vieron que cada decibel hace en presión sonora mucho, pero se puede utilizar como cierta amortiguación.
es una de las herramientas que se pueden utilizar porque además también ayuda a un aislamiento visual, de lumínico, que como dije, altera también el sueño del niño, pero sí se puede utilizar cuando no hay como mecanismo también de aislamiento, aunque es muy poquito lo que puede hacer cambios. Pero yo creo que la sumatoria de una serie de situaciones o de eventos o de prácticas que se pueden utilizar van a sumar y ayudar. Yo remito y recomiendo la revisión de Cochrane que se hizo precisamente en todo lo que tiene que ver con todos estos estímulos positivos, porque es muy interesante y debe, como le dije, al final lo único concluyente es no hagan ruido. Eso tiene evidencia grado A. Lo demás se ve por lo que digo, porque son series pequeñas. Ok, aquí hay una pregunta, pues, dice, ¿estaría usted de acuerdo que debemos no hablar en estas unidades? Pues no, hay que hablar. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Tendríamos que aprender lengua de señas. No, hay que hablar, porque hay que hablar bajo, bajo. Y nosotros los costeños hablamos muy alto. Entonces tenemos que hablar bajo, acostumbrarnos a hablar bajo. Yo pienso que iba a poner una foto, pero no lo hice, que era qué diferencia o qué, en qué se parece un cementerio a una sala de neonatología. En que, bueno, que hay que hacer silencio en ambos. En uno nace, comienza la vida y en el otro se acaba la vida, pero es silencio, respetar. Es que no respetamos muchas veces las unidades. Y lo que hacemos es sumar más patología a lo que ya de por sí el niño trae. Entonces, como que no estamos haciendo una neonatología muy, como usted dijo al comienzo, el neonato no es pulmón, corazón, riñón y intestino. Es muchas otras cosas que tenemos que prestar atención. Y desde antes, desde el embarazo y preconcepcionalmente, que son muchos aspectos que hay que considerar. Pues, Buenos días, doctor. Entonces, lo que me refiero cuando el doctor comenta sobre apagar las luces, tener como un momento de penumbra, ¿se debe hacer en momentos cortos, por horas, o se puede hacer intermitentemente dentro de la unidad? Los seres humanos tenemos día y noche. Debemos tratar de hacer ese tipo de ritmicidad circadiana, de que en la noche, no en el día, en la noche permitamos periodos largos de penumbra, no oscuridad, porque igual que no hablar, no podemos estar a oscuras en la unidad, pero sí bajar los controles de intensidad lumínica o cubrir esas incubadoras donde no tenemos esta facilidad, pero preferiblemente en la noche, doctora, porque en el día pues no tanto, aunque debe tener sus periodos de sueño. Un neonato son 18 horas en promedio que debe dormir, pero al menos ir creando esa ritmicidad que lo acompaña endocrinamente en cuanto a niveles de cortisol, hormonas tiroideas, los niveles nocturnos versus diurnos. Entonces, todo eso hay que irlo ya formando desde la unidad. Es como muchas cosas. Por ejemplo, y hago el comentario porque en la unidad tenemos que ir generando lo que va a pasar en casa. Si el niño lo intubamos y está boca arriba, el niño está dorso, está boca arribita intubado, pero cuando ya extubamos al niño, cuando ya va pasando a cuidado intermedio, que va a ser, debemos pensar en ponerlo entonces en supino, prono, perdón, porque hacia allá queremos que a casa se vaya a, perdón, vamos al contrario, vamos volteándolo para que en casa se vaya yendo hacia el riesgo, disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante. Entonces, el niño tenemos que ir habituando desde la unidad de cuidado intensivo, ritmo circadiano, hábito posicional, el estímulo. Por eso se dice que debe haber algo de estímulo sonoro, táctil, kinestésico. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, los estudios que hay son pequeños. Por eso el programa Canguro, que nació acá en Colombia, de piel a piel, toda la importancia que tiene. Entonces, sí, de preferencia, doctora, se debe hacer más que todo de noche. Bueno, pues a ver, más preguntas, no vemos acá más preguntas. Doctor Parra, la verdad es que de mucha enseñanza este tema de la contaminación auditiva en las unidades,
y yo estoy convencida que a partir de esta charla vamos a tener una sensibilización y una humanización en esa atención integral del recién nacido. Bueno, entonces yo pienso que de aquí en adelante el compromiso es de todo, como lo ha dicho el doctor, en las recomendaciones, no solamente de nosotros, del personal médico, sino estar atento y prestar atención de aquel personal, inclusive el que llega a hacernos la desinfección, todo el personal administrativo que llegue y vaya a tener, digamos, en cierta forma una interacción con todos nosotros, es importante tenerlo en cuenta de aquí en adelante para poder mitigar ese ruido. Dice acá, buen día, muchas gracias por tan valiosa información. Se reconoce que para el control del ruido no se requiere mayor recurso financiero, básicamente cambios en la actitud del personal de salud. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, es correcto. Básicamente es cambio de actitud. Vuelvo y digo, lo que podamos hacer complementariamente, bajar el tono, usar aislamiento acústico en paredes, usar audífonos, los NeoMuff bajan 7 decibeles. O sea, todo es válido, pero en general, y los estudios son concluyentes, muchos estudios han intentado hacer monitores, poner todos estos aparatos que ponemos en las paredes, sensores, decibelómetros, pero créanme que podemos tener llena la sala de todos estos equipos, pero si la actitud, si nuestra conducta no cambia, y es una forma muy económica de hacer algo muy grande, que simplemente es cambiar la conducta. Cambiar la conducta, cuando uno entra a una sala de neonatología debe ser completamente silenciosa, lo más silencioso posible. Tenemos la última pregunta, doctor Parra. El momento ideal de las autoemisiones acústicas, sobre todo en el prematuro. El prematuro antes de irse de la sala debe hacerse. El niño sano, que va a salir rápido, a las 48 horas se le debe hacer. A un prematuro, al menos antes de irse. Sin embargo, si el niño está en condiciones, a la tercera semana, 21 días, se le debería hacer al niño las emisiones autoacústicas y muy seguidamente los potenciales evocados de estadio cerebral, siempre. Los dos exámenes son complementarios para el prematuro, no puede irse solamente con emisiones. De hecho, hoy día se está tratando de hacer emisiones autoacústicas de alta frecuencia, de producto de distorsión, porque sobre todo en el prematuro baja los falsos positivos del 9% hasta 0.4%. Así que se debe hacer muy temprano, usar 12 kHz y hacerlo muy temprano. 21 días aproximadamente si el niño, las condiciones clínicas del prematuro lo necesita, lo permite. Ok, un tip importante, sobre todo para todos nosotros en las unidades. 0 radio. O sea, los radios, que la música, eso sí es importante tenerlo en cuenta porque dentro de las recomendaciones. Doctor, disculpe, radio también significa el celular no encendido en música, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Y a veces, por lo menos en nuestra unidad ha ocurrido que ya no ponen el radio ni el celular, se lo ponen con audífonos, pero eso también disminuye tu capacidad de respuesta ante alarmas. Claro. Exacto, exacto. Listo, doctor. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por darnos tantas luces y tantas recomendaciones. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en este importante tema. Buen día y pues nos veremos el próximo mes en la hora académica 7 a.m., primer viernes de cada mes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.